No recuerdo exactamente qué estaba haciendo cuando sonó mi teléfono esa noche. Pero sí recuerdo la sensación. Era martes. 9:47 de la noche. Demasiado tarde para una llamada casual. Cuando vi el nombre de mi hermano Daniel en la pantalla, algo en el estómago se me apretó. No porque él llamara tarde, eso ya había pasado antes, sino porque su voz, cuando contesté, no sonaba como siempre. ¿Estás ocupado?, preguntó. Daniel nunca preguntaba eso. Siempre fue directo. Seguro. El que resolvía todo sin titubear. El mayor. El ejemplo. Le dije que no. Que todo bien. Hubo un silencio corto. Extraño. Como si estuviera midiendo sus palabras. Me salió un viaje de trabajo. 3 semanas. Me voy el jueves. Lo dijo rápido, como si no quisiera que la frase pesara demasiado. Después vino la parte que cambió todo. Necesito que pases por la casa de vez en cuando. Laura no quiere quedarse sola tanto tiempo. Laura. Mi cuñada. La mujer que, desde que entró a la familia, parecía perfecta. Siempre sonriente. Siempre educada. Siempre, un poco difícil de leer. Acepté sin pensarlo. Era mi hermano. Claro que lo ayudaría. Pero hubo algo en la manera en que mencionó que ella no quería quedarse sola que se quedó flotando en mi cabeza. Últimamente la noto rara, agregó él, casi como comentario al aire. Supongo que es estrés. No profundizó. Daniel nunca profundiza en cosas emocionales. Colgamos pocos minutos después. Y aunque la conversación fue breve, el silencio que quedó en mi departamento se sintió pesado. El jueves por la tarde fui a despedirlo. Laura estaba ahí. Recuerdo que cuando me abrió la puerta, me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Gracias por venir, dijo con una sonrisa suave. Nada fuera de lugar. Nada evidente. Pero había algo distinto. No sabría explicarlo. Como si detrás de su expresión amable hubiera una pregunta que todavía no se atrevía a hacer. Daniel se fue con prisa. Un abrazo rápido. Una broma ligera. La promesa de llamar cada noche. Y de repente, la casa quedó en silencio. Ese tipo de silencio que no es incómodo, pero tampoco es natural. ¿Quieres un café?, preguntó ella. Asentí. Nos sentamos en la cocina, frente a frente. Conversación simple. Trabajo. Familia. Noticias sin importancia. Pero cada tanto, Laura hacía pausas largas. Me observaba como si estuviera evaluando algo. En un momento, dijo algo que me desconcertó. ¿Alguna vez has sentido que tu vida tomó un rumbo que no elegiste realmente? La pregunta cayó así, sin contexto. Me quedé pensando. No era una charla típica entre cuñados. Le respondí algo neutral. Algo seguro. Ella sonrió, pero no parecía satisfecha. Esa noche me fui con una sensación extraña. No era sospecha. No era alarma. Era intuición. Algo estaba fuera de lugar. Tal vez era solo mi imaginación. Tal vez solo era la ausencia de mi hermano amplificando cosas que antes pasaban desapercibidas. Pero mientras conducía de regreso a casa, no pude evitar recordar la forma en que me miró cuando dijo aquella frase. Como si estuviera probando el terreno. Como si esa llamada de Daniel no hubiera sido el verdadero comienzo. Porque a veces, las historias no empiezan cuando creemos. A veces empiezan mucho antes. Y uno solo se da cuenta, cuando ya está dentro. Volví a la casa el sábado por la mañana. Me repetí todo el camino que estaba exagerando. Que la conversación del jueves había sido solo eso, una conversación. Nada más.
Cuando Laura abrió la puerta, llevaba ropa cómoda, el cabello suelto, sin maquillaje. Más natural. Más cercana. Justo estaba intentando mover unas cajas del garaje, dijo. Llegas como héroe. Sonrió. Y esta vez, lo noté con claridad, había algo distinto en la manera en que me hablaba. Más personal. Menos formal. Pasamos casi una hora organizando cosas viejas de Daniel. Trofeos del colegio. Fotografías. Recuerdos. En una de las cajas apareció un álbum de cuando ellos recién se habían casado. Laura lo abrió. Mira esto, dijo, acercándose más de lo necesario. Nuestras cabezas casi se tocaron. Las fotos mostraban sonrisas amplias. Miradas llenas de promesas. Viajes. Risas congeladas en papel. Éramos otros, murmuró. No supe si lo decía con nostalgia, o con decepción. Seguimos revisando cosas hasta que el silencio comenzó a sentirse más presente que las palabras. Fue ella quien lo rompió. ¿Daniel habla contigo de nosotros? La pregunta me tomó desprevenido. No mucho, respondí con cautela. Ella asintió lentamente. Claro. Él no es de hablar. Se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos. Pero no parecía defensiva. Parecía vulnerable. A veces siento que vivo con un buen hombre, dijo. Pero no con alguien que me vea. Esa frase se quedó suspendida entre nosotros. No era una queja directa. No era un ataque. Era una confesión. Y ahí fue cuando sentí la primera grieta. No en su matrimonio. En el límite. Porque en ese instante dejé de verla solo como la esposa de mi hermano. La vi como una mujer sola. Y eso era peligroso. Después de ordenar el garaje, entramos a la cocina. Ella preparó limonada. Se movía con calma, pero cada gesto parecía medido. Debe ser más fácil estar soltero, comentó de pronto. Me reí, incómodo. No siempre. Al menos puedes elegir, respondió. Puedes irte si algo no funciona. La miré. Había intensidad en sus ojos. No estaba hablando de mí. Estaba hablando de ella. Y sin darme cuenta, comenzamos a hablar de cosas más personales. Relaciones pasadas. Errores. Miedos. Era una conversación que jamás había tenido con ella en años de conocerla. Demasiado profunda. Demasiado rápida. En un momento nuestras miradas se sostuvieron más de lo debido. Nadie dijo nada. Pero el aire cambió. No fue un gesto físico. No fue una insinuación clara. Fue algo más sutil. Una tensión silenciosa. Esa tarde, cuando me despedí, ella me acompañó hasta la puerta. Gracias por escuchar, dijo suavemente. Y antes de que pudiera reaccionar, me abrazó. No fue un abrazo común. Duró un segundo más. Lo suficiente para sentirse diferente. Cuando salí de la casa, mi mente intentaba racionalizarlo todo. Solo está pasando por un momento difícil. Está sola. No significa nada. Pero mientras conducía, su voz seguía resonando en mi cabeza. Quiero que alguien me vea. Esa fue la primera grieta. No porque algo hubiera pasado, sino porque algo empezó a sentirse posible. Y cuando una posibilidad aparece, aunque sea pequeña, es muy difícil fingir que no existe. Intenté espaciar mis visitas. No quería que se volviera costumbre. No quería que la sensación del sábado creciera. Pero el lunes por la tarde Laura me escribió. ¿Podrías venir un momento? La llave del patio se atascó. Era algo mínimo. Podría haber esperado. Fui.
Y desde que crucé la puerta supe que esa visita no iba a ser como las anteriores. La casa estaba en silencio otra vez. Un silencio más denso que antes. Como si las paredes escucharan. Arreglé la cerradura en menos de 10 minutos. No era nada complicado. Podría haberme ido. Debí haberme ido. ¿Te quedas un rato?, preguntó ella desde la cocina. Abrí una botella de vino y no quiero beber sola. Esa frase, tan simple, pero cargada de intención. Me quedé. Nos sentamos frente a frente, con 2 copas sobre la mesa. La luz era tenue. Afuera comenzaba a llover suavemente. Laura no habló de inmediato. Dio un sorbo. Me miró. Suspiró. ¿Sabes qué es lo peor de la soledad?, dijo al fin. No es estar sola. Es estar acompañada, y aún así sentirte invisible. No respondí. No sabía cómo. Daniel es un buen hombre, continuó. Responsable. Fiel. Trabajador. Pausa. Pero hace años que no me mira como antes. La palabra años pesó más que cualquier otra cosa. No era un problema reciente. Era una herida acumulada. Intenté hablarlo, añadió. Pero siempre termina en lo mismo. Trabajo. Cansancio. Estrés. Sus ojos no estaban llorosos. Estaban firmes. Eso me inquietó más. Porque no era un desahogo impulsivo. Era algo pensado. Madurado. A veces me pregunto si me casé por amor o por miedo a quedarme sola, confesó. Ahí sentí que estábamos acercándonos demasiado al borde. No era una conversación casual entre cuñados. Era una línea cruzándose lentamente. Y yo seguía sentado ahí. Escuchando. La lluvia comenzó a golpear más fuerte las ventanas. Laura se levantó para servir más vino. Cuando volvió, no se sentó frente a mí. Se sentó a mi lado. La distancia se redujo sin que nadie lo anunciara. Tú sí escuchas, dijo en voz baja. Sentí el calor de su cercanía. El perfume suave. La respiración tranquila. No deberíamos estar hablando así, murmuré. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Así como? No supe responder. Porque en realidad no había pasado nada concreto. Ningún gesto explícito. Ninguna palabra prohibida. Solo una intimidad creciente. Y a veces eso es más peligroso que cualquier otra cosa. ¿Alguna vez has sentido una conexión con alguien que no deberías?, preguntó de repente. Mi corazón dio un golpe seco. No respondió ella. Me miraba esperando mi reacción. Era una pregunta con dirección. Y los dos lo sabíamos. La lluvia seguía cayendo. El sonido llenaba los silencios incómodos. Laura, dije, intentando poner distancia con solo pronunciar su nombre. Pero ella sostuvo mi mirada. No había juego en sus ojos. Había decisión. No estoy diciendo que quiera hacer nada malo, aclaró suavemente. Solo, que a veces uno necesita sentirse vivo otra vez. Vivo. Esa palabra atravesó algo dentro de mí. Porque entendí lo que realmente estaba pasando. No era solo soledad. Era validación. Era la necesidad de saber que todavía podía provocar algo en alguien. Y por primera vez desde que todo comenzó. Sentí miedo. No de ella. Sino de mí. Porque una parte de mí no se estaba levantando para irse. Una parte de mí quería quedarse. Y ahí supe que estábamos al borde del abismo. Y que un solo paso más podría cambiarlo todo. Esa noche debí irme antes. Lo supe desde el momento en que sentí que la conversación ya no tenía freno. Pero me quedé.
La lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeando las ventanas como si quisiera entrar. La casa parecía aislada del mundo. Sin vecinos. Sin ruido. Sin testigos. Laura no volvió a mencionar la palabra conexión. No necesitaba hacerlo. El silencio entre nosotros decía más. No tienes que sentirte incómodo, dijo finalmente, con una calma que me descolocó. Solo estamos hablando. Solo estamos hablando. Esa frase era peligrosa. Porque era verdad, y no lo era. Tomé la copa y la dejé sobre la mesa. Necesitaba claridad. Necesitaba distancia. Esto no está bien, dije. Ella no se ofendió. No se sorprendió. Se acercó apenas unos centímetros más. ¿Qué es lo que no está bien?, preguntó en voz baja. Mi respiración se volvió más pesada. No por deseo. Por tensión. Daniel es mi hermano. La palabra hermano cayó como una línea roja dibujada en el suelo. Laura bajó la mirada un segundo, y luego volvió a sostenerla con firmeza. Lo sé. Esa respuesta fue más inquietante que cualquier negación. No estaba confundida. No estaba actuando por impulso. Sabía exactamente lo que hacía. Se levantó y caminó hasta la ventana. La luz tenue dibujaba sombras suaves en su rostro. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo sin mirarme. Que nadie se daría cuenta. Sentí un escalofrío. Nadie notaría la diferencia, continuó. Daniel está siempre ocupado. Tú vienes de vez en cuando. El mundo seguiría igual. Ahí estaba. No era una insinuación velada. No era una pregunta indirecta. Era una propuesta envuelta en lógica. Sin palabras explícitas. Sin declaraciones dramáticas. Pero clara. Demasiado clara. Me puse de pie. No hables así. Ella se giró lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué es inmoral? ¿O por qué te da miedo que lo estés considerando? Su mirada no era seductora. Era desafiante. Y lo peor, es que tenía razón en algo. El peligro no estaba solo en su propuesta. Estaba en que una parte de mí necesitaba convencerme de que no quería escucharla. Laura dio un paso hacia mí. No invadía. No forzaba. Solo cortaba la distancia lo suficiente para que el aire entre nosotros se volviera más denso. No te estoy pidiendo que traiciones a nadie, dijo suavemente. Solo que seas honesto contigo mismo. Esa fue la verdadera propuesta. No era física. Era emocional. Era la idea de compartir algo secreto. Algo que solo nosotros entenderíamos. Algo que existiría en un espacio donde Daniel no entraba. Y por un instante, imaginé lo fácil que sería. Imaginé el silencio. La discreción. La complicidad. Nadie herido. Nadie enterado. La mentira más grande siempre empieza así. Convenciéndote de que no habrá consecuencias. Retrocedí un paso. Necesitaba aire. Esto no puede volver a pasar, dije, con más firmeza de la que sentía. Laura no insistió. No suplicó. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Está bien, respondió. Pero no finjas que no lo sentiste. Esa frase me acompañaría mucho tiempo. Porque lo que hacía tan peligrosa la propuesta no era lo que ella ofrecía. Era que había algo real en la tensión. Algo mutuo. Y eso era lo que más me asustaba. Salí de la casa bajo la lluvia. No corrí. No miré atrás. Pero mientras conducía, el limpiaparabrisas marcando un ritmo constante, entendí algo que me dejó inquieto. La propuesta ya estaba hecha. Aunque no se volviera a mencionar.
Aunque nunca cruzáramos esa línea. El límite ya no era invisible. Ahora los dos sabíamos exactamente dónde estaba. Y también sabíamos lo fácil que sería cruzarlo. No volví a dormir bien después de esa noche. Cerraba los ojos. Y ahí estaba la escena. La lluvia. El silencio. Su voz diciendo, no finjas que no lo sentiste. Intentaba convencerme de que todo había sido exageración mía. Que Laura solo estaba confundida. Que el vino había amplificado las emociones. Pero la verdad era otra. Había habido intención. Y lo peor es que también hubo respuesta. No hice nada. No crucé la línea. Pero una parte de mí se quedó demasiado cerca del borde. Los días siguientes evité pasar por la casa. Le escribí a Daniel preguntando cómo iba el viaje. Hablamos de cosas triviales. Trabajo. Clima. Rutina. Todo normal. Demasiado normal. Mientras tanto, mi mente no encontraba paz. Me hacía preguntas incómodas. ¿Y si nadie se enterara? ¿Y si solo fuera algo momentáneo? ¿Y si su matrimonio ya estuviera roto desde antes? Esa última era la más peligrosa. Porque empezaba a justificar. Y cuando uno comienza a justificar lo que sabe que está mal, ya empezó a perder la batalla. Laura no escribió durante 2 días. Ese silencio me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. Hasta que el tercer día llegó un mensaje corto. ¿Podemos hablar? Prometo que no será incómodo. Prometo. La palabra me hizo dudar más que cualquier insinuación. Fui. Me dije que necesitaba cerrar el tema. Poner límites claros. Terminar con la tensión. Pero en el fondo sabía que también quería comprobar algo. Quería ver si lo que sentía aquella noche había sido real o producto del momento. Y eso ya era una señal peligrosa. Cuando llegué, Laura parecía distinta. Más serena. Más distante. No quiero que esto se vuelva extraño entre nosotros, dijo apenas nos sentamos. Asentí. Yo tampoco. Hubo un silencio largo. Esta vez no cargado de deseo, sino de reflexión. Lo que dije, continuó, no fue para destruir nada. Solo estaba siendo honesta con lo que siento. No parecía manipuladora. Parecía vulnerable. Y eso complicaba todo. Porque si hubiera sido solo provocación, habría sido más fácil rechazarlo. Pero esto era más profundo. Era soledad compartida. Era una conexión emocional creciendo en un terreno prohibido. Me miró con una mezcla de firmeza y suavidad. No quiero que te sientas culpable por algo que no hiciste. Esa frase me golpeó. Porque la culpa no venía por lo que hice. Venía por lo que imaginé. Por lo que consideré durante segundos que parecieron eternos. Por esa parte de mí que quería sentirse elegido. Deseado. Importante. Ahí entendí algo incómodo. No era solo ella la que buscaba validación. Yo también. Me levanté y caminé unos pasos. Intentando ordenar mis pensamientos. Esto tiene que parar, dije al fin. No porque no sienta nada, sino precisamente porque lo siento. Laura bajó la mirada. No discutió. No insistió. Solo asintió lentamente. A veces la vida nos pone frente a lo que queremos, solo para probar quiénes somos, murmuró. Esa frase se quedó conmigo. Porque la lucha no era contra ella. Era contra mí mismo. Contra la curiosidad. Contra el ego. Contra esa voz interna que susurra que nadie saldrá herido. Salí de la casa con el corazón pesado. No había pasado nada. Y, sin embargo, sentía que algo dentro de mí había cambiado.
La línea seguía sin cruzarse. Pero ahora sabía exactamente cuánto pesaba mantenerse del lado correcto. Esa noche entendí que la tentación no grita. No obliga. No empuja. La tentación susurra. Y la verdadera batalla no ocurre en la piel. Ocurre en la conciencia. Y yo todavía no sabía cuánto tiempo más podría sostener esa guerra en silencio. Después de aquella conversación pensé que todo volvería a la normalidad. Que bastaba con reconocer el peligro para desactivarlo. Me equivoqué. Porque hay límites que no se ven. Pero se sienten. Y una vez que sabes dónde están, cada paso se vuelve consciente. Intenté reducir al mínimo mis visitas. Le dije a Daniel que estaba con mucho trabajo. Él entendió. Siempre entiende lo práctico. Lo que no sabe ver es lo emocional. Laura no insistió. No llamó. No escribió. Ese silencio era más perturbador que cualquier mensaje. Hasta que una tarde recibí una foto. Nada comprometedor. Solo el jardín trasero. Una manguera rota. Se dañó otra vez. Daniel dijo que tú sabías arreglarla. Leí el mensaje varias veces antes de responder. Pude haberle dado instrucciones por teléfono. Pero fui. Y desde que entré, sentí que algo había cambiado. No en el ambiente. En nosotros. Había una distancia nueva. Cuidada. Medida. Como si ambos estuviéramos caminando sobre hielo fino. Arreglé la manguera en pocos minutos. Trabajo sencillo. Manos ocupadas. Mente intentando mantenerse fría. Cuando terminé, ella estaba observándome desde la puerta del patio. No con deseo. Con análisis. Eres fuerte, dijo de pronto. La frase me incomodó más de lo que esperaba. No hablo solo de eso, añadió. Eres fuerte por resistir. Ahí estaba otra vez. No como insinuación directa, sino como reconocimiento. Y eso era más peligroso. Porque validaba mi lucha. Y, al mismo tiempo, la mantenía viva. Entramos a la cocina para lavarme las manos. Silencio. Solo el sonido del agua corriendo. Laura se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. He estado pensando, dijo. Sentí el pulso acelerarse. No quiero ser la villana en tu historia. La miré. No parecía actuar. No eres una villana, respondí. Entonces dime qué somos. La pregunta quedó suspendida en el aire. No éramos amantes. No éramos solo familia. No éramos amigos. Éramos algo intermedio. Un espacio ambiguo donde la emoción existía, pero la acción no. Y ese espacio era el límite invisible. Somos personas que necesitan poner distancia, dije al fin. Laura asintió lentamente. Se acercó un paso. Solo uno. Lo suficiente para que pudiera sentir su presencia más cerca de lo prudente. ¿Y si el límite solo existe porque alguien decidió dibujarlo? Preguntó en voz baja. Esa frase me atravesó. Porque tenía razón. Los límites no son físicos. Son decisiones. Promesas. Lealtades. Respiré hondo. El límite existe porque es mi hermano, respondí firme. Y porque mañana tengo que poder mirarme al espejo. Por primera vez desde que todo comenzó, vi algo distinto en sus ojos. No desafío. Respeto. Retrocedió ese mismo paso que había dado. Entonces ya tienes tu respuesta, dijo suavemente. No hubo tensión dramática. No hubo música de fondo. Solo una comprensión silenciosa. El límite seguía intacto. Pero ahora ambos sabíamos exactamente dónde estaba. Y sabíamos que no era una pared.
Era una línea trazada con voluntad. Salí de la casa sintiendo algo nuevo. No alivio completo. No victoria. Sino claridad. Porque entendí que el verdadero peligro no es cruzar el límite. Es acostumbrarse a vivir demasiado cerca de él. Y yo ya había estado demasiado cerca. Lo suficiente para saber que la próxima vez podría no ser tan fácil retroceder. Después de aquella tarde entendí algo esencial. El límite no bastaba. No era suficiente saber dónde estaba. Había que dejar de caminar alrededor de él. Durante días no fui a la casa. No respondí mensajes que no fueran estrictamente necesarios. Me concentré en el trabajo, en el gimnasio, en cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Pero el silencio no resolvía nada. Solo aplazaba la conversación inevitable. Porque la verdad incómoda no era que Laura me hubiera hecho una propuesta. La verdad incómoda era que entre nosotros existía algo real. Y lo real no desaparece fingiendo que no existe. Una noche Daniel me llamó. Todo normal. Habló de reuniones, de vuelos retrasados, de clientes difíciles. Luego soltó algo que me dejó helado. Laura suena diferente últimamente. ¿Cómo, más distante? ¿La has notado rara? Sentí un nudo en el estómago. La ironía era cruel. Él percibía un cambio, pero no sabía por qué. No he notado nada, mentí. Y esa mentira, pequeña pero firme, me pesó más de lo que esperaba. Colgué con una sensación nueva. No era deseo. No era tentación. Era culpa. No por lo que había hecho, sino por lo que sabía. 2 días después decidí volver. No para arreglar nada. Para terminarlo. Laura abrió la puerta y supo de inmediato que algo era distinto. Tenemos que hablar, dije antes de que pudiera sonreír. Nos sentamos en la sala. Sin vino. Sin lluvia. Sin excusas. Solo claridad. Esto no puede seguir así, comencé. No hemos cruzado la línea, pero estamos demasiado cerca. Laura no discutió. Me escuchaba con atención. Daniel confía en mí, continué. Y aunque no lo supiera nunca, yo sí lo sabría. Ahí estaba la verdad. No se trataba solo de traición externa. Se trataba de coherencia interna. Laura bajó la mirada unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz no tenía desafío. Tenía honestidad. No quise lastimarte, dijo. Ni a él. Solo, me sentí viva otra vez. Esa palabra regresaba siempre. Viva. Y entendí algo que hasta ese momento no había querido aceptar. Yo también me sentí así. Vivo. Elegido. Visto. La verdad incómoda era mutua. No era una manipulación unilateral. Había una conexión. Y reconocerlo hacía más difícil despedirse de ella. Si las cosas fueran diferentes, murmuró. Negué con la cabeza antes de que terminara la frase. Pero no lo son. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. No era un silencio cargado de tensión romántica. Era un silencio de aceptación. De madurez forzada. Laura respiró profundo. Entonces pongamos distancia real, dijo al fin. No solo palabras. Asentí. Eso implicaba menos visitas. Menos mensajes. Menos conversaciones personales. Implicaba enfriar algo que apenas comenzaba a arder. Cuando me levanté para irme, hubo un momento suspendido. Ningún gesto inapropiado. Ninguna escena dramática. Solo una mirada larga. Una despedida que no era definitiva, pero sí consciente. Al salir,
entendí por qué este capítulo dolía tanto. Porque la verdad incómoda no era que hubiéramos estado a punto de cometer un error. La verdad incómoda era que, en otras circunstancias, quizá lo habríamos elegido sin dudar. Y aceptar eso, duele. Duele porque revela partes de uno mismo que preferiría no conocer. Esa noche no pensé en Laura como tentación. Pensé en ella como posibilidad perdida. Y comprendí que la verdadera prueba no es evitar lo que no deseas. Es renunciar a lo que sí deseas, cuando sabes que no te pertenece. Esa fue la verdad incómoda. Y enfrentarla fue más difícil que cualquier propuesta. Daniel volvió un jueves por la tarde. Me avisó con un mensaje breve. Ya aterricé. Paso por casa en 1 hora. Sentí algo extraño al leerlo. No miedo. No exactamente. Era una mezcla de alivio y ansiedad. Porque su regreso significaba que todo debía volver a la normalidad. Y la normalidad, después de lo vivido, ya no era tan simple. Decidí pasar por la casa esa noche. Era lo natural. Lo esperado. El hermano que ayuda, que saluda, que celebra el regreso. Cuando llegué, Daniel me abrió la puerta con su energía de siempre. Me abrazó fuerte. Gracias por estar pendiente, dijo. De verdad. Ese abrazo pesó más de lo que él imaginaba. Laura apareció detrás de él. Serena. Sonriente. Correcta. Como si nada hubiera pasado. Y, técnicamente, nada había pasado. Pero los silencios también cuentan historias. Nos sentamos a cenar los tres. Daniel hablaba del viaje, de reuniones interminables, de hoteles impersonales. Se quejaba del cansancio, bromeaba sobre la comida del avión. Laura lo escuchaba con atención. Asentía. Sonreía cuando correspondía. Yo observaba. Buscaba señales. Algún gesto que delatara la distancia que ella me había confesado sentir. Pero desde afuera, parecían la pareja de siempre. Eso me desconcertó. Porque entendí que los matrimonios no se rompen con escenas dramáticas. Se erosionan en silencio. En un momento, Daniel se levantó por más bebida y quedamos solos unos segundos. Laura no me miró de inmediato. Luego, muy sutilmente, sostuvo mi mirada. No había provocación. Había entendimiento. Un acuerdo silencioso. Lo que pasó entre nosotros, se quedaba entre nosotros. Ese fue el verdadero peso del regreso. El secreto compartido. ¿Y todo tranquilo por aquí?, preguntó Daniel al volver. La pregunta flotó en el aire. Laura respondió primero. Sí. Todo normal. Normal. La palabra más frágil de esa noche. Asentí. Sí, nada fuera de lo común. Y en ese instante entendí que estaba cruzando otra línea. No física. Pero sí moral. La línea del silencio. Porque guardar un secreto también es una decisión. Después de la cena salimos al patio un momento. Daniel hablaba de planes futuros, de arreglos pendientes en la casa, de vacaciones que quería organizar. Escucharlo me golpeó de una forma inesperada. Él seguía proyectando futuro. Mientras yo conocía una grieta que él ignoraba por completo. Laura se mantuvo tranquila. Participaba en la conversación, pero había algo en su mirada que yo ahora sabía leer. No era pasión. No era arrepentimiento. Era resignación. Cuando me despedí, Daniel volvió a abrazarme. Menos mal que te tengo cerca, dijo. Esa frase me atravesó. Porque la lealtad no se pone a prueba cuando todo está bien. Se pone a prueba cuando nadie sabría si fallaste. Y nadie sabía nada. Ni él. Ni la familia. Ni el mundo.
solo nosotros dos. Esa noche, al llegar a casa, comprendí algo que me dejó inquieto. La tentación no desaparece cuando regresa la rutina. Solo cambia de forma. Ahora no se trataba de cruzar un límite físico. Se trataba de convivir con el conocimiento. Con la conciencia de que hubo un momento en el que todo pudo romperse. Y aunque no ocurrió, la posibilidad existió. El regreso de mi hermano no cerró la historia. La volvió más silenciosa. Más pesada. Porque ahora la prueba no era resistir una propuesta. Era sostener la mirada de alguien que confía en ti. Sabiendo lo cerca que estuviste de traicionarlo. Después del regreso de Daniel, pensé que todo se acomodaría solo. Que la rutina apagaría lo que quedó suspendido en el aire. Pero no fue así. Lo que había cambiado no era la situación externa. Era yo. Cada vez que veía a mi hermano, sentía el peso del secreto. Cada vez que veía a Laura, sentía el eco de lo que casi fue. No había mensajes ocultos. No había miradas prolongadas. No había escenas incómodas. Y, sin embargo, el silencio hablaba demasiado. Una semana después del regreso, Daniel me invitó a cenar otra vez. Acepté. Era lo correcto. Lo normal. Pero esa noche entendí que no podía seguir fingiendo que todo estaba intacto. Durante la cena, Daniel habló de proyectos nuevos, de metas, de planes a largo plazo con Laura. Estamos pensando en remodelar la casa el próximo año, comentó con entusiasmo. Laura sonrió. Yo también. Pero por dentro, algo se movió. Porque supe que había dos caminos frente a mí. Decir algo. O no decir nada. Ambos tenían consecuencias. Decirlo significaba romper la confianza. Generar una herida que quizás nunca sanaría. Provocar un terremoto emocional que afectaría a todos. Pero callar, también era una elección. Callar significaba cargar con la verdad en silencio. Asumir la responsabilidad de sostener el límite sin testigos. Confiar en que Laura y yo nunca volveríamos a acercarnos a esa línea. Y ahí estaba la verdadera decisión. No era sobre el pasado. Era sobre el futuro. Esa noche, al volver a casa, me senté solo en la sala sin encender la televisión. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos. Me hice la pregunta más honesta que podía hacerme. ¿Estoy callando para proteger a mi hermano? ¿O para protegerme a mí? La respuesta dolió. Había un poco de ambas. No quería destruir su matrimonio por algo que no llegó a ocurrir. Pero tampoco quería enfrentar el caos que vendría después de una confesión. La decisión no era blanca o negra. Era gris. Y los grises pesan más porque no ofrecen alivio inmediato. Al día siguiente tomé una determinación clara. No iba a contarle a Daniel lo que pasó. Pero tampoco iba a quedarme en una posición ambigua. Necesitaba cerrar de verdad. Le escribí a Laura. Tenemos que asegurarnos de que esto quede atrás. Sin espacios grises. Nos vimos en un café, lugar público. Neutral. Sin intimidad. Sin silencios peligrosos. No podemos permitirnos volver a ese punto, le dije con firmeza. Ella asintió. No hubo drama. No hubo nostalgia exagerada. Solo comprensión. Tienes razón, respondió. Fue un momento. Nada más. Pero los dos sabíamos que no fue nada. Fue una posibilidad. Y las posibilidades dejan huella. Esa conversación fue distinta a todas las anteriores. No había tensión romántica. Había madurez. Lo mejor es distancia real, añadí. Menos visitas innecesarias. Menos conversaciones personales. Laura sostuvo mi mirada unos segundos.
Está bien. No hubo reproches. Solo aceptación. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo cercano al alivio. No porque el deseo hubiera desaparecido, sino porque la decisión estaba tomada. Esa noche llamé a Daniel solo para conversar. Nada importante. Solo escuchar su voz sin sentir que estaba ocultando algo activo. Entendí que la lealtad no siempre consiste en decir toda la verdad. A veces consiste en elegir no cometer la falta que obligaría a decirla. La decisión no fue heroica. Fue silenciosa. Nadie la aplaudió. Nadie la vio. Pero fue mía. Y al final, eso era lo único que podía controlar. No el pasado. No lo que Laura sintió. No lo que casi ocurrió. Solo lo que elegiría hacer a partir de ahora. Y elegí mantener el límite. Elegí proteger el vínculo que existía antes de la tentación. Elegí poder dormir sin preguntarme qué habría pasado si cruzaba la línea. Porque algunas decisiones no cambian la historia visible. Cambian la historia interna. Y esa es la que realmente define quién eres. Pensé que después de tomar la decisión todo volvería a ser simple. Pero la verdad es que las decisiones correctas no siempre traen paz inmediata. Traen claridad. Y la claridad, a veces, duele. Las semanas pasaron. Reducí mis visitas a lo estrictamente necesario. Cuando iba, Daniel estaba presente. Conversaciones normales. Risas normales. Vida normal. Laura y yo casi no cruzábamos palabras más allá de lo básico. Y eso era lo correcto. Pero había algo distinto. Una capa invisible sobre todo. Una conciencia compartida. No era tensión romántica. Era memoria. Daniel comenzó a mencionar que estaban asistiendo a terapia de pareja. Lo dijo como quien comenta un cambio de rutina. Nada grave, aclaró. Solo queremos mejorar la comunicación. Asentí. Por dentro, sentí un impacto silencioso. Tal vez lo que pasó entre Laura y yo no fue la causa. Pero sí fue un síntoma. Una señal de que algo no estaba sólido. Y esa idea me hizo entender algo importante. Yo no fui el origen del problema. Pero pude haber sido el detonante. Esa posibilidad pesa. Con el tiempo, Laura cambió. No conmigo. Con Daniel. Se volvió más directa, más expresiva. A veces los escuchaba discutir con intensidad, pero también reír después. Parecían estar intentando reconstruir algo. Y yo observaba desde la distancia. Entendí que mi papel ya no era intervenir. Era mantenerme firme en el límite que había elegido. Pero las consecuencias invisibles no estaban en ellos. Estaban en mí. Aprendí cosas incómodas sobre mi propia vulnerabilidad. Aprendí que no soy inmune a la validación. Que no soy tan firme como creía cuando alguien me hace sentir importante. Aprendí que el deseo no siempre es físico. A veces es emocional. A veces es la necesidad de ser visto. Y esa necesidad puede empujarte más cerca del abismo de lo que imaginas. Hubo una tarde, meses después, en que coincidimos solos unos minutos en la cocina. Silencio breve, sin tensión. Sin nostalgia evidente. Solo una mirada tranquila. Me alegra que hayamos sido inteligentes, dijo Laura suavemente. Asentí. No había orgullo en sus palabras. Había aprendizaje. Yo también, respondí. Y en ese intercambio entendí algo que antes no veía. Lo que casi ocurrió nos obligó a madurar. A elegir. A enfrentar partes de nosotros que estaban dormidas. Daniel nunca supo nada. O al menos, nunca lo mostró. Y a veces me pregunto si hice lo correcto al callar.
Pero cada vez que esa duda aparece, recuerdo algo esencial. La traición no fue consumada. La decisión se tomó antes de cruzar la línea. Y eso cambia todo. Las consecuencias invisibles no rompieron mi familia. No destruyeron un matrimonio. No generaron un escándalo. Pero sí dejaron una marca interna. Una conciencia más aguda de mis límites. Una comprensión más profunda de lo frágil que puede ser la lealtad cuando se mezcla con la emoción. Hoy puedo mirar atrás sin vergüenza, pero no sin reflexión. Porque la verdadera prueba no fue resistir una propuesta. Fue reconocer que pude haberla aceptado. Y aún así, elegir no hacerlo. Las consecuencias invisibles no se ven desde afuera. Nadie las aplaude. Nadie las juzga. Pero viven dentro de ti. Y te recuerdan, cada vez que enfrentas una tentación nueva, quien decidiste ser cuando nadie estaba mirando. Y al final, esa es la única consecuencia que realmente importa. Ha pasado tiempo desde todo aquello. La vida siguió. Daniel y Laura continúan juntos. No sé si más fuertes que antes, pero al menos más conscientes. Yo retomé mi rutina, mis proyectos, mis propias relaciones. Desde afuera, nada cambió. Pero por dentro, cambió todo. Porque lo que viví no fue una historia de infidelidad. Fue una historia de identidad. Aprendí que la tentación no siempre llega como algo escandaloso. No llega con luces rojas ni con advertencias claras. Llega en forma de conversación profunda. De conexión inesperada. De alguien que te mira como si realmente te entendiera. Y eso es mucho más difícil de rechazar. Aprendí que el peligro no está en el deseo. Está en la justificación. En esa voz interna que empieza a construir argumentos razonables para algo que, en el fondo, sabes que no está bien. Nadie se enterará. No es para tanto. Solo es un momento. Así empiezan las decisiones que después cambian vidas. También aprendí algo incómodo sobre mí. Que no soy invulnerable. Que puedo sentirme halagado. Que puedo disfrutar la atención. Que puedo estar más cerca del error de lo que imaginaba. Eso me hizo más humilde. Porque muchas veces juzgamos desde afuera, creyendo que nosotros jamás caeríamos. Hasta que la situación no es hipotética. Hasta que la mirada es real. Hasta que el silencio pesa. Aprendí que la lealtad no se demuestra cuando todo es fácil. Se demuestra cuando nadie sabría si fallaste. Cuando el secreto podría quedarse enterrado para siempre. Cuando el costo de hacer lo correcto es interno, invisible, silencioso. Y aún así eliges hacerlo. No por miedo. No por reputación. Sí, porque quieres poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. Hubo momentos en que me pregunté si debí contarle todo a Daniel. Si el silencio fue cobardía o prudencia. No tengo una respuesta perfecta. Solo sé que decidí no traicionarlo en los hechos. Y que esa decisión evitó una herida que quizá nunca habría sanado. A veces la verdad no es solo lo que se dice. Es lo que se evita hacer. Lo que más me marcó fue entender que los límites no son paredes externas. Son compromisos internos. No están ahí porque alguien los vigile. Están ahí porque tú eliges respetarlos. Y una vez que entiendes eso, ya no necesitas supervisión. Necesitas carácter. Si algo me dejó esta experiencia, fue claridad. Claridad sobre mis valores. Sobre mis debilidades. Sobre el tipo de persona que quiero ser cuando enfrento algo que me tienta. Porque todos enfrentamos momentos así. No necesariamente iguales. Pero similares en esencia. Momento donde nadie está mirando. Donde la decisión es pequeña. Del impacto no se siente inmediato. Y justo ahí se define tu historia.
decir que estuve cerca del abismo. Lo suficiente para salvar. Lo suficiente para ir. Pero también lo suficiente para retroceder. Y ese paso hacia atrás fue el más importante que he dado en mi vida. Porque al final, lo que aprendí tiene que ver con Laura. Ni con Daniel. Tiene que ver conmigo. Con entender que la integridad no es algo que se declara. Es algo que practica. En silencio. Cuando nadie más lo sabrá. Y si esta historia sirve para algo, que sea para recordar que las decisiones invisibles son las que construyen o destruyen la persona que somos por dentro.